La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Bendiciones, amigos, que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz, la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Dios esté sobre su vida, sobre su familia, llenándolo por completo, saturándolo por completo. Y qué bendición más linda que esa que dice la palabra de Dios en el Salmo 68, versículo 19, que dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. La Biblia no dice que Dios nos colma de maleficios, no, Dios no es un Dios que anda haciendo males. La Biblia dice Dios es bueno, y como todo Dios bueno, como un Dios bueno, dice que cada día nos colma, nos llena, nos satura de beneficios. Lo que pasa es que hay que creerlo y hay que ver esos beneficios que Él nos da. Por ejemplo, cuando usted se despierta por la mañana y abre sus ojos, ahí Dios te está diciendo: te regalo este otro día para que lo uses como una oportunidad para crecer, para prosperar, para que sea de bendición para otras personas, para bendecirte a ti mismo, a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tus empleados, a tu empresa, a tu jefe. Cada día es una oportunidad que nuestro Dios nos regala para hacer cosas buenas, para bendecirle a Él, para vivir para la gloria de su nombre. Cada día no lo desperdicies. El tiempo es oro, decían los sabios, y de verdad que el tiempo es mucho más valioso que el oro. Valoremos el tiempo que tenemos, aprovechémosle, saquémosle provecho a ese tiempo, y usted va a ver cómo un año, lo que usted no había hecho en 10 años, en un año usted lo puede hacer cuando aprovechamos el tiempo. Cuando aprovechamos el tiempo, cosas maravillosas pueden pasar. A veces no aprovechamos el tiempo con la familia, con los hijos, con la gente que amamos, y pasa el tiempo, ¿verdad? Y como que ya pasó, pero usted dice: no, voy a aprovechar mi tiempo. Y en un mes, en 2 meses, usted puede vivir cosas maravillosas con su familia que no ha vivido en 10 años, en 15 años. Hay gente que tiene 30 años de matrimonio y no disfrutan el matrimonio. Aproveche el tiempo con su esposita, con el esposito, abrácelo, quiéralo, disfrute la vida, y va a ver qué cosas lindas le van a pasar. Bien, hoy quiero continuar con la segunda parte del programa anterior, que hablamos del esfuerzo, los beneficios y las bendiciones de ser esforzado en la vida. De cómo a Josué le dio una promesa, porque Josué iba a ser el sucesor de Moisés, y era una tarea súper difícil, una tarea sumamente complicada, para nada fácil, y Dios le comienza a dar promesas de que Dios le iba a bendecir, que Dios iba a estar con él, de que donde él pisare con la planta de su pie, Dios lo iba a entregar en sus manos, porque era la tierra prometida. Pero Josué tenía que ir a la acción, no era quedándose ahí durmiendo todo el día y Dios lo iba a llevar al sadito, tome, no, Josué tenía que esforzarse. Y desde el versículo 7, Dios comienza a enseñar estos principios, que fue lo último que vimos en el programa pasado, y se lo leo, el versículo 7 otra vez. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos como el primer mandamiento de Dios que le da a Josué, o los primeros requisitos, es esforzarse y ser muy valiente. ¿En qué? En poner por obra los mandamientos del Señor, en poner por obra lo que Dios había establecido, en obedecer su palabra. Y cuando obedecemos la palabra, dice al final del versículo: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Obedecer es una bendición para nosotros. Obedecer no es un castigo. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y dice: para que tengas larga vida y todo te salga bien. Es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Si yo lo hago, si yo honro a mi padre, si yo honro a mi mamá, ¿qué es lo que me espera a mí? Larga vida y todo me saldrá bien. ¿Sabe por qué a veces no tenemos larga vida y por qué no nos va bien en la vida? Muchas veces porque no hemos honrado a nuestros padres. Pero cuando yo los honro, los pongo en su lugar y los bendigo, y si ya tengo mi trabajito, les doy económicamente, los ayudo de alguna manera, los saco a pasear de vez en cuando, les doy su regalito también. Eso es honrarlos, ponerlos en el lugar que ellos se merecen, como mi papá y mi mamá. Cuando eso pasa, la Biblia dice que entonces Dios me va a dar larga vida y todo me va a salir bien. Entonces, cuando usted se esfuerza por hacer eso, cuando usted se esfuerza por honrar a sus padres, entonces usted va a ser prosperado, va a tener larga vida y todo te va a salir bien. Cuando usted es fiel en su casa, con sus hijos, con su esposa, hay bendiciones para usted, para su familia, para todo el mundo. Muchos matrimonios se destruyen y no hay bendición, y muchos hijos crecen en familias disfuncionales porque alguno de los dos o alguien por allí no se esforzó por obedecer los mandamientos del Señor, y entonces vienen un montón de consecuencias negativas para nuestros matrimonios, para nuestra sociedad.
La primera área donde tenemos que esforzarnos y ser valientes es en obedecer a nuestro Dios, en obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y usted me dirá, pero ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces es donde tenemos que tener un deseo por conocer qué dice la Biblia, por ir a lugares donde estudien la palabra de Dios, donde podamos compartir la palabra del Señor y preguntar, levantar la mano y decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué Jesús dijo esto? Y entonces gente que ya ha estudiado, que se ha preparado, que tiene el Espíritu Santo de Dios, nos van a ayudar, nos van a enseñar, nos van a corregir, y tenemos ya conocimiento para poner en práctica las obras de Dios, para poner en práctica los mandamientos del Señor. Versículo 8, un versículo lindísimo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo comienza el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, las ordenanzas del Señor, algunos principios de vida que Dios había dado a través del Pentateuco, se los trae aquí a Josué. Y Dios se los da a él y le dice, ahora sí, este libro no se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Que Josué tenía que estar constantemente leyéndolos, declarándolos, no solamente para él, sino para el pueblo de Israel. No solamente para él saberse toda la ley, sino para que la gente que estaba a su alrededor también conociera qué decía la ley. Y dice, no se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo suelo meditar en aquello en lo que yo declaro. Por ejemplo, hay gente que siempre se levantan con una canción, no importa la que sea, se despiertan con una canción, la oyeron y andan todo el día cantando la canción, y en esa canción se la pasan meditando. Pero qué lindo sería que usted cada vez que se levante tenga la Biblia cerquita, la tome, lea 3, 4, 5 versículos de la Biblia, hasta un capítulo de la Biblia, y usted va a pasar todo el día meditando en lo que dice la palabra del Señor. ¿Vea qué lindo? Y cuando usted medita en la palabra del Señor, sigue diciendo el versículo 8, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces hay todo un proceso. Declarar lo que dice la Biblia. Cuando yo declaro lo que dice la Biblia, esto me lleva a mí a meditar en lo que dice la Biblia. Y cuando yo medito en lo que dice la Biblia, esto me lleva a obedecer, a guardar lo que dice la Biblia, a practicar lo que dice la Biblia. Entonces, cuando usamos estos tres principios, declarar, leer, meditar, y eso me lleva a guardar, entonces dice la Biblia que entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios, insistimos, me lleva a las bendiciones de Dios y me trae bendiciones de Dios. Mi familia va a estar llena de bendiciones de Dios cuando obedecemos la palabra del Señor. Cuando los hijos entienden que tienen que honrar a sus padres, a ellos les va a caer la bendición de Dios. Pero ¿cómo lo van a saber ellos si no se los explicamos, si no me oyen leyendo a mí la palabra de Dios? La Biblia dice, por ejemplo, en la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, dice, no os mintáis unos a los otros. La Biblia establece eso, que yo tengo que mentir. Entonces yo tengo que entender que debo de hablar la verdad, que decir la verdad. Y en mi familia se va a aplicar eso porque lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo me la paso meditando todo el día, no tengo que mentir. Qué lindo lo que dice la palabra y cómo yo mentía antes. Y me la paso meditando en eso. ¿En qué voy a terminar? Voy a terminar diciendo la verdad siempre, hablando la verdad, no engañando a nadie, no estafando a nadie, no robando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya es parte de mí, y entonces voy a meditar en eso y voy a practicar eso, y eso va a hacer que mi camino prospere, porque llegaré a ser conocido como una persona que dice la verdad, como una persona honesta, como una persona íntegra, como una persona que no importa lo que pase, las consecuencias que vengan, va a hablar la verdad, no va a estafar, no va a engañar, no va a mentir, y voy a ser una persona respetada. Obedecer la palabra de Dios nos hace personas de respeto, hace que la gente nos respete. Igual en cualquier principio bíblico, va a ser algo maravilloso cuando entendamos esto. Acuérdese, leer la palabra, se lo leo otra vez, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense qué lindo, todo te saldrá bien. Pero viene el versículo 9, que es el versículo con el que quiero terminar esta enseñanza, y dice, de nuevo, Dios, aquí está Dios mismo hablándole a Josué. Dios mismo toma a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ya no era esfuérzate, ya no es algo como optativo, no es una opción, sino que le da un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ya Josué tenía que aceptar esta palabra de Dios como un mandato.
Y Dios, y ojalá todos pudiéramos tomar esta palabra de Dios como un mandato, despertarnos cada día y decirnos: mi mandamiento de parte de Dios para mí hoy es: voy a esforzarme y a ser muy valiente en obedecer la palabra del Señor, en amar a mi familia, en ser un buen trabajador, en ser un buen empresario, en decir la verdad, en no engañar a nadie para yo aprovecharme y hacer riquezas ilícitas. Y cuando yo me esfuerzo en eso, cosas lindas me van a pasar, cosas maravillosas me van a pasar y te pueden pasar. Por eso dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tomemos esta palabra como un mandamiento de parte del Señor. Sé valiente y tómalo como un mandato de parte del Señor. Que hay problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. No salgas corriendo. No, quédese ahí, manténgase firme, diga: voy a obedecer el mandato del Señor de ser valiente, de permanecer firme en este lugar hasta que todo se solucione. Voy a dar la cara y sé que todo se va a solucionar. Entonces, mantengámonos allí, seamos esforzados y valientes. Y sigue diciendo: no temas ni desmayes. Porque cuando uno es valiente, hay momentos que uno quiere dejarlo todo botado. Entonces, no temas. Josué, vas a enfrentar a gigantes en esa tierra prometida. Vas a enfrentarte con guerreros impresionantes, pero no temas ni desmayes. No te rindas. Eche para adelante. No tenga temor. Y curiosamente, alguien se tomó el trabajo de ver lo que cuántas veces decía la Biblia la frase o la palabra: no tengas temor o no temas. Y la Biblia tiene 365 veces la frase no temas o no tengas temor. O sea, 365 veces, una para cada día del año. Entonces usted cada día del año puede levantarse también y decir: este día no voy a tener temor. Venga quien venga a hablar conmigo, voy a conversar. Si tengo que ir a vender un producto a alguna empresa, voy a ir sin temor, porque la Biblia dice: no temas. Mire qué lindo, porque el temor no es de Dios. Ese temor que me paraliza, ese temor que me hace así, que me quede pequeñito, que yo no avance en la vida, que yo no crezca, me hace perder oportunidades, me hace perderme de cosas maravillosas en la vida, me hace perderme de aventuras lindas con mi familia, me hace perderme de un montón de cosas. Entonces, haga ese temor a un lado, y por eso el Señor le dice a Josué: no temas ni desmayes. Cuando yo tengo temor, posiblemente voy a desmayar, pero si yo digo: me voy a esforzar, voy a seguir el mandato del Señor de esforzarme, de ser valiente, el temor y el desmayo quedan atrás. Yo no voy a hacerle caso a eso, voy a seguir adelante. Que has estado estudiando y que renunciaste una vez y dos veces, no tengas temor, siga adelante. Que te han dicho que a ti te cuestan las matemáticas y que cómo yo voy a hacer, no importa, siga adelante, no tenga temor, no desmaye, que el final va a ser victoria para ti. Acuérdese que al final la promesa es: todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Van a haber cosas maravillosas que te van a pasar. Y sigue diciendo el final del versículo 9: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué cosa más maravillosa es saber que Dios está conmigo en donde quiera que yo voy. En San Isidro, en Heredia, en San José, me voy a otro país a pasear, donde sea. Yo sé que Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya. Pero no se le olvide el mandato del Señor: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y el primer paso para esto, como siempre decimos, es entregarle la vida a Jesucristo. Es el primer acto de valentía que tenemos que tener. Atrévete y sé valiente y entrégale tu vida a Cristo en este momento. Es que mis amigos se van a burlar, eso es lo de menos, eso no importa. Por eso te digo, hay que ser valiente y hay que esforzarse. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy. No importa lo que mis amigos piensen de mí o mi familia piense de mí, tomo este acto con valentía y te reconozco como el Señor de mi vida. Por favor, limpia mis pecados con tu sangre y enséñame a vivir en obediencia a tu palabra. Voy a ser valiente para obedecerte en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Has tomado la mejor decisión, has hecho la mejor oración. Te aseguro que si obedeces la palabra del Señor, como dice al final del versículo 9, harás prosperar, del versículo 8, perdón, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Llámanos, visítanos, queremos hablar contigo, queremos conocerte. Por favor, sigue viendo el programa y contáctate con nosotros, que queremos conocerte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste